hablamos de caminata, huellas de ternura, entonces decir un poco, como decía, sobre el sentido de caminar, ¿no? Decir, bueno, cómo van siendo estos pasos, cómo van siendo espacios donde nos vamos acompañando, cómo es importante el camino, ¿no? Como seres humanos nos vamos construyendo y formando a partir de caminar y de acompañarnos en el caminar. Bueno, el tema también de las huellas, que me parece que es muy importante, ¿verdad? El hablar de una huella que es una señal que dejamos, ¿no? En las cosas o a veces también en las personas, que pueden ser superficiales o pueden ser también profundas. Que de manera particular en niñas, niños y adolescentes de América Latina y del Caribe que viven en contextos violentos, pues son portadores de profundas marcas que se han inscrito en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones. Por ello es que queremos caminar recorriendo el continente para que las marcas de nuestros pies en marcha por los distintos rincones de esta nuestra tierra, el eco de las palabras y la unidad de nuestras manos y corazones en pro de la prevención y protección y bienestar integral de la niñez y la adolescencia, dejen huellas que sean capaces de mover corazones y también de transformar entornos. Y por último, decir algo sobre la ternura, que para mí, bueno, ya quienes me conocen saben que también ha sido un tema que he trabajado, que ha llenado mucho, de verdad, mi corazón y mi trabajo, porque creo que es algo que nos abre como a muchas posibilidades. Bueno, pues entender que la ternura también es algo que tiene relación, se nos ha invitado también a una nueva concepción de este término y que tiene relación, una fuerte relación con la justicia, con la no violencia, con el amor, es decir, con la comprensión de nosotros como seres humanos, ¿no? Como sobre todo en nuestras formas de relación y que precisamente la propuesta es no violencia, ¿no? 0% violencia y más bien 100% ternura, ¿no? Y bueno, pues quisiera simplemente también algo que dice el Papa, que dice que la ternura es una forma inesperada de hacer justicia. Y creo que eso es también parte de lo que se busca, hacer justicia y tener en el centro precisamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Asumir nuestro compromiso como seres humanos, como sociedad y sobre todo también como iglesias. Entonces, bueno, pues les voy a presentar, hoy tenemos a tres personas pues muy queridas y de un trabajo extraordinario en estos temas. Tenemos a Esmeralda Reyes de World Vision. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una amplia experiencia a nivel gerencial de programas en diseño, monitoreo de proyectos enfocados al bienestar de la niñez en situaciones de vulnerabilidad, así como garantizar el desempeño efectivo en las áreas de intervención directa. Ella ya ha desempeñado diversos cargos en World Vision México y es donde actualmente pues lleva la gerencia de fe y desarrollo. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el trabajo comunitario en las zonas más vulnerables del país, siempre con un profundo enfoque social y como portadora de valores éticos, humanísticos y solidarios. Tiene el firme propósito de transformar la situación de la niñez en nuestro país, principalmente en temas de bienestar, participación y derechos. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, Esme. Además de que, bueno, pues es también parte, y que se me olvidó decirlo al principio, Limdosoc somos parte de la red No Te Calles, cuéntalo, que ya venimos desde hace poco más de 2 años trabajando y bueno, es también por eso que nos sumamos a esta actividad. Y bueno, les presento también a Raquel Pastor. Ella, bueno, actualmente lleva a cabo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, que incluye la coordinación de los diplomados en línea en políticas públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes y en sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. Es, bueno, también consejera aquí de INDOSOC y, bueno, pues ya también con un largo trabajo en temas de sociedad civil, de derechos humanos y forma parte de Derechos de la Infancia y Adolescencia AC y es profesora de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y también parte de la red. Bienvenida, Raquel, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues tenemos también la presencia de Marco Laguatasi. ¿Lo pronuncié bien? Laguatasi, perdón. Laguatasi, que bueno, está aquí con nosotros desde Ecuador. Y bueno, pues él es asesor para América Latina, precisamente del programa de Centralidad de la Niñez. Es especialista en capacitación, defensor en derechos humanos y de la niñez, en coaching educativo y además también, bueno, pues docente y formador. Y bueno, pues qué mejor que tener precisamente al asesor, ¿no?, de este programa aquí, de América Latina, aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues sin más, le cedo la palabra primero a Esme, que nos va a hablar. Sí.
Ok, pues bueno, muchas gracias. Creo que es una gran oportunidad de poder tener este foro, de poder ir visibilizando las diferentes situaciones que viven las niñas, niños y adolescentes dentro de México y en América Latina. Hay muchas estadísticas en las cuales hemos estado viendo que la violencia en el continente pues no ha disminuido, ¿no? Y hemos visto las diferentes situaciones que hace que muchas familias o que niñas, niños, adolescentes no acompañados pues migren de diferentes países, ¿no? Venezuela, Ecuador, Centroamérica, y pues la intención de esta campaña, que al final también Marco nos va a poder dar más detalle de esto, pues es eso, realmente cómo dejamos en todo el continente estas huellas de ternura, como lo mencionó Karen, en donde podamos trabajar junto con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cómo nosotros como adultos podemos empezar a visibilizar esta situación y dentro de la organización, en el área de incidencia durante la pandemia, pues bueno, se realizó un diagnóstico, ¿no? Pero este diagnóstico tiene un enfoque diferente, porque la mayoría de las estadísticas es desde la percepción de nosotros como adultos y lo que está pasando en cuanto a la violencia. Entonces, lo que quisimos hacer dentro de la organización, sobre todo los compañeros del área de incidencia, es preguntar a las niñas y los niños y adolescentes cuál es su percepción de la violencia, porque a veces nuestra percepción puede ser diferente a la percepción de ellos. Entonces, lo que se hizo fue un trabajo arduo. Durante la pandemia fue un poco más complejo porque estamos en confinamiento, pero se trataron de hacer grupos focales en donde se les preguntó a las niñas, niños y adolescentes que ellos cómo veían la violencia. Después de esto, nosotros hicimos un cruce con lo que pensaban autoridades gubernamentales, lo que pensaban este sector salud, Secretaría de Seguridad Pública, para que pudiéramos cruzar las diferentes percepciones que tenemos y que eso es algo muy importante. Este es un informe a nivel nacional. Nosotros utilizamos una metodología que se llama diálogos comunitarios. Entonces, a partir de esta metodología que tenemos a nivel global, es este trabajo de poder ir realmente con las bases y preguntar estos diálogos que necesitamos tener para la percepción de la violencia, porque a veces desde nuestros diferentes conceptos percibimos también esta parte, ¿no? Entonces, si podemos ver, ahí hay una frase, no sé si se alcance a ver en la presentación, me gusta que es una frase de Saúl de 15 años, en donde dice ahí, ¿no? Dice, para mí, violencia es cuando los adultos maltratan a sus hijos, aunque no sea su culpa, ¿no? Porque les fue mal, por frustración se desquitan con ellos de lo que les hacen otros adultos. Entonces, imagínense, esa es una percepción de un chico adolescente de 15 años en el cual está preguntando, ¿para ti qué es violencia? Violencia lo veo desde esta parte de cómo los adultos a través de sus frustraciones, enojos, pues lo que hacen es llegar a casa y con quien a veces se desquitan, pues puede ser con sus hijos. Entonces esa es una percepción en donde nos está diciendo un chico de 12 años y después, pues bueno, lo que les comentaba, pues la situación que vivimos dentro de México. Aquí estamos viendo qué es lo que está pasando dentro del país, ¿no? Vemos que, pues, durante la pandemia hubo reportes de llamadas, ¿no? Al 911 por la situación de violencia. Si vemos esta parte de cómo la pandemia nos empezó a visibilizar ciertas situaciones en cuanto a la convivencia que teníamos dentro de las familias, ¿verdad? A lo mejor pasamos más tiempo afuera, la mayoría, pero al tenernos contenidos en nuestro hogar durante mucho tiempo, las convivencias pudieron ser diferentes, ¿no? Vimos que también el feminicidio contra adolescentes, niñas y adolescentes ha estado visibilizando y pues bueno, este informe es esta parte de lo que queremos. ¿Cómo podemos nosotros a partir de esta información empezar a gestionar mejor los programas que ya hay? Porque sí hay programas, pero ¿cómo empezamos a gestionarlos? Y desde esta propuesta que tenemos las diferentes redes como Red No Te Calles, Centralidad de la Niñez, la Redim, o sea, muchas redes que estamos trabajando en la situación que están viviendo niñas, niños, adolescentes en el país para mejorar la parte de los programas. Entonces, creo que esta es una respuesta
respuesta muy importante. Si quieres la siguiente, por favor. Y pues bueno, este informe, lo que les decía, es constituye esta alternativa a favor de la niñez, en donde escuchamos la voz de quienes están viviendo la situación. Lo que veíamos entre todas las redes, todas estamos trabajando a favor de la niñez, pero no vemos niños, ¿no? No vemos adolescentes, no vemos niñas participando y diciéndonos también esta parte de la percepción. Entonces, esta alternativa que hicimos nosotros desde la organización es eso. Ahora escuchemos primero a ellos y a partir de ahí nosotros como adultos, ¿qué es lo que nosotros estamos percibiendo? Crucemos esa información y a partir de ahí tomemos decisiones, pero otra vez en conjunto. No nada más decir, ya les pregunté, qué bonito lo que nos dijeron, ya nos dimos cuenta cuál es la situación, confirmamos como adultos que sí es nuestra percepción también y entonces nosotros otra vez como adultos empezar a trabajar propuestas. Lo que queremos es esta diferente forma de trabajar y pues bueno, ahí vemos que participaron 21 estados, 265 municipios y en total recabamos de encuestas 8,881 encuestas y estas fueron validadas por la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces también hay una validación por parte del gobierno de la información que estamos presentando. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues bueno, les decía, son encuestas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, grupos focales para poder hacer esta percepción y también se analizaron 8 indicadores sobre las leyes y políticas de cómo están, cuál es la respuesta y cuál es el índice de cómo se están trabajando estas leyes y políticas que tenemos en el país para la parte de la respuesta a las situaciones de la vulneración o el ejercicio adecuado de sus derechos de niñas, niños y adolescentes. En total, si pueden entrar a nuestra página de la organización, se puede encontrar el informe completo, pero también está desagregado para 8 estados, en donde también se hizo esta presentación con autoridades gubernamentales de decir, este es lo que nosotros analizamos, este es el diagnóstico, a partir de ahí también ustedes pueden hacer un cruce de lo que tienen dentro de sus estados y lo que hace falta. La que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí en total fueron 9 hallazgos lo que encontramos en cuanto a la percepción de violencia que tienen niñas, niños y adolescentes. Es una información pues muy relevante porque nos está diciendo que el punto número 1 donde vimos es que la casa, el espacio con mayor violencia. Y entonces, si se fijan, en una situación donde estuvimos confinados casi un año, las niñas y los niños y adolescentes, veamos esta parte, ¿no? Dice, el 55,3% de niñas, de las mujeres adultas, niñas y adolescentes, lo consideran como el lugar donde se manifiesta mayor la violencia. Entonces, vemos y confirmamos también esas estadísticas que veíamos de las llamadas al 911, la parte de que subió lo que es el feminicidio con niñas, adolescentes y mujeres y sigue siendo el hogar en donde más se está viendo esta parte de la violencia. Después vemos que el segundo punto vimos es que las líneas telefónicas más recurridas para la denuncia de violencia en estos últimos años fue el 92,17%, ¿no? En donde pedían, dentro de todo este confinamiento que tuvimos, el apoyo por las situaciones que se vivieron. Y vimos, ¿verdad? Vimos muchos videos que circulaban por redes sociales de lo que pasaba en las familias y en las casas. Entonces vemos que desde ahí, como familias, tenemos que hacer algo, ¿no? O desde esta parte de cómo estamos trabajando como instituciones, cómo empezar a trabajar o prevenir desde la casa también, ¿no? Como la parte de toda la convivencia entre la familia puede ser una convivencia armónica y en paz y que a lo mejor tan normalizado está la violencia que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Uno de esos y que lo trabajamos mucho en las herramientas también de las metodologías que tenemos es esto de la crianza con ternura, pero a veces decimos, oye, pero es que ternura significa permitirle todo a las niñas y los niños que sea una educación sin reglas, en donde
donde las frases típicas que escuchamos, se te van a subir a las barbas, no te van a respetar, entonces es importante mano dura, pero estamos viendo que esto no nos está ayudando, ¿no? Que tenemos que encontrar esta otra alternativa, que son estas propuestas que estamos haciendo en las diferentes redes, ¿no? El tercer punto, pues el bullying. Vemos que es otra de las formas de violencia en donde el 93.2% de niñas, niños, adolescentes y adultos lo consideran que es otra forma de violencia. Y lo vemos porque estamos tan normalizados, ¿no? De decir el apodo, ¿no? Pues está el tuercas, ¿no? O está el chato, ¿no? O diferentes, ¿no? Y a lo mejor estamos tan acostumbrados que decimos, no me pasa nada, ¿no? Está bien que me llamen por mi apodo, aunque ya no conozco el nombre. Pero a veces esa es una forma normalizada de violencia, ¿no? Y eso lleva a otras cosas, ¿no? Y que hoy en día vemos también esta parte de la situación que decimos, la generación de cristal no aguanta, ¿no? O sea, si en las escuelas lo vivimos, ¿no? Y somos los adultos que somos, pues si nos damos cuenta que los adultos que somos, pues seguimos educando a esta nueva generación y sigue percibiendo que es una situación de violencia desde el hogar, ¿no? La parte del número 4 ponemos comunicaciones públicas poco eficientes. El 52.2% no recuerdan haber visto o escuchado mensajes destinados a crear conciencia sobre la violencia, ¿no? Vemos que tenemos un sistema de protección, vemos que hay programas que pueden ayudar a las niñas y los niños, números telefónicos, pero al final las niñas y los niños dicen, yo no veo, ¿no? Esta parte, no veo estos mensajes en donde las autoridades nos puedan dar estos tips o estos mensajes. Entonces creo que ahí es a donde también tenemos un área de oportunidad en donde esto que estamos haciendo, la campaña Huellas de la Ternura, las otras redes en las que estamos, pues tenemos que enfatizar más esta parte de estos mensajes en donde las niñas y los niños puedan tener claro que no es que la parte de no normalizar la violencia. Entonces eso es algo que ahí es a donde tenemos nosotros que estar trabajando. Aquí una de las frases de Daniela, de 17 años, dice, la mujer vive muchas formas de violencia todo el tiempo. Te gritan, te tocan, se te arriman, te juzgan, los vatos se quieren propasar todo el tiempo y a nadie parece que le importe, ¿no? Entonces son situaciones que muchas veces hoy en día en el país las niñas y las adolescentes están viviendo, ¿no? El decir, híjole, tengo que tomar el transporte público o tengo que caminar desde mi casa hasta donde está la escuela y sé que ahí me van a estar agrediendo. Y ya se están dando cuenta que es una forma de agresión. A veces uno dice, ni modo, pues es lo que te tiene que tocar, ¿no? Pero creo que no es así. O sea, creo que es algo que tenemos que empezar a estar trabajando también esta parte, ¿no? Desde casa, desde la escuela, desde la comunidad, y que tenemos que ir trabajando en red, como dice Carmen, ¿no? Esta parte de cómo nos vamos aliando. Después dice, el quinto punto vimos que es la deficiencia de las acciones del gobierno para la eliminación de la violencia. Aquí dice que solo el 8% de quienes entrevistamos señalaron que se ha hecho mucho en el último año por parte del gobierno, pero si se fijan es el 8%, o sea, no es mucho, ni siquiera llegamos al 10%. O sea, sí reconocen que el gobierno está haciendo algo, pero creo que necesitamos apoyar mucho más en esta parte, ¿no? Cómo el gobierno puede enfatizar mejor sus programas, esta parte de los sistemas de protección en donde nos ha tocado que el CIPINA tiene a nivel federal está muy bien, a lo mejor a nivel gubernamental también, pero a veces luego no baja a nivel municipal o solamente hay una persona la cual está dedicada, ¿no? A esta parte de las procuradurías del menor o se lo dejan al DIF, ¿no? Y los programas a veces no todas las secretarías se ven involucradas o les hace eco de por qué yo tengo que ver con la niñez, ¿no? Si yo soy de obras públicas, ¿no? O sea, que tengo que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes y a veces sí tienen que ver mucho, porque tienen que ver con espacios, con la construcción de espacios seguros para ellos. Entonces creo que ahí es a donde tenemos que poner mucho énfasis. Después, el 6 dice, las niñas, niños y adolescentes no se sienten seguros, que es lo que veíamos en el primer punto que decían que es la casa, pero aquí dice no se sienten seguros. El 90%
ahí dice, 90% consideran no estar seguros todo el tiempo en ningún lugar. O sea, imagínense, es una frase muy alta. El 90% de las niñas, niños y adolescentes no se sienten seguros en la casa, no se sienten seguros en la comunidad, no se sienten seguros en la escuela. Nosotros también hicimos otra encuesta que tiene que ver con espiritualidad y salud mental y también decían, en la iglesia les preguntábamos que si tenían adultos a quien contarles sus problemas y decían que en la escuela solamente una persona, en la comunidad una persona, en la iglesia una persona. O sea, imagínense que es un adolescente, un niño quiere contar una situación que está pasando en su casa y solamente de lo que decían es de los encuestados salía que el 0.08% de niñas, niños, adolescentes tenían un adulto a quien contarle un problema. Entonces, ¿cómo queremos apoyarlos si nosotros como adultos tampoco estamos dispuestos a escuchar sus situaciones? Porque a veces también invisibilizamos sus problemas, ¿no? Pensamos, o sea, ¿qué problema tan grande puede ser de que se haya peleado con su mejor amiga, ¿no? O que le esté pasando alguna situación con otro adulto porque es familiar. Entonces, desde ahí nosotros tampoco no estamos dispuestos a escuchar las situaciones que están viviendo y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que esta campaña de Caminata a Huellas es lo que está haciendo. Cómo nosotros nos comprometemos a escuchar a niñas, niños y adolescentes. El punto 7 tiene que ver con la parte de que el trabajo infantil sigue siendo normalizado, algo que vemos también muy común, sobre todo con los niños y niñas que viven en zonas agrícolas, en donde pues está muy normalizado esta parte del trabajo infantil. Entendemos que a lo mejor los papás quieren enseñar el oficio, entendemos que a lo mejor quieren enseñar el amor a la tierra y todo, pero a veces está tan normalizado que no nos damos cuenta que es algo que tenemos también que trabajar, ¿no? O también acá en la misma ciudad, ¿no? Tengo mi empresa, mi tiendita o los tacos, pues los niños se van los fines de semana a trabajar y a veces son jornadas largas, ¿no? Porque tienen que acompañar a los papás. Entendemos también esta situación que está pasando por la economía de la familia, pero cómo también ayudamos a esas familias y que tiene que ver con en este sentido de que también si en las familias no están garantizados ciertos derechos, estamos vulnerando también los derechos de niñas, niños y adolescentes. El 8 dice que los gritos y otras agresiones verbales siguen siendo normalizados o como parte de la educación, que es esto de que decíamos la frase, ¿no? Que la letra con sangre entra. Entonces, creo que todavía seguimos normalizando este tipo de educación, sobre todo con las niñas y los niños, con menores de edad, que eso es algo que tendríamos que erradicar. Ahí dice que el 27% considera que gritar no es violencia contra la niñez, ¿no? Decimos, es que así yo hablo. Yo recuerdo que una niña pequeñita no quería entrar con una maestra porque decía, es que me grita, ¿no? Me da miedo, me recuerda a alguien. O decía, no, es que así es, la maestra habla fuerte o mi mamá habla fuerte, no está gritando. Normalizamos también y nos acostumbramos en esa parte cuando somos adultos. Y el último punto que vemos aquí de estos 9 que sacamos del informe dice, el marco legislativo y político nacional insuficiente para proteger a la niñez y adolescencia. Se identificó que el 6% en el avance de la gestión de datos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes al no establecerse sus estudios periódicos por ley, ¿no? Entonces, dentro de la ley está que se tiene que estar analizando estas estadísticas de violencia y todavía no hemos avanzado en este marco jurídico. Entonces, creo que eso es algo importante que nosotros también tenemos que tomar en cuenta ante la situación que estamos viviendo en el país. Hay una frase de una maestra de Guerrero que dice, pero el personal docente no está capacitado, o sea, todos nos estamos capacitando para atender realmente estos casos. Recursos humanos no tenemos, recursos materiales pues tampoco, más que tengo aquí lo que ustedes nos dieron. De allí en fuera, algún recurso, pues nada más sería servir, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo que también hay otra vulneración. Si los maestros o las autoridades tampoco no tienen los recursos necesarios para poder atender y no
no vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues también es imposible que se pueda cubrir, ¿no? Lo vemos en los municipios en donde la Procuraduría del menor solamente está el mismo director y tiene que atender un chorro de casos en cuanto a vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes o sobre la violencia y no le da la vida para hacer eso. Entonces, desde ahí vemos estas situaciones en donde si los maestros no tienen los elementos necesarios, pues obviamente van a seguir vulnerando o vamos a seguir normalizando. Que creo que eso es algo que en todas estas redes estamos trabajando para que en conjunto con el gobierno podemos garantizar cómo nosotros como sociedad también podemos apoyar para que se puedan hacer estos ejercicios en cuanto a tener los recursos para poder no vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y aquí, pues el indicador que les decía que se realizó en cuanto a las leyes y políticas, ¿no? Se revisaron estos estándares, ¿no? De rojo, dice, cada indicador contiene un listado de preguntas sobre la existencia de la ley, protocolo o política. Entonces se analizaron estos indicadores, que es el presupuesto, la gestión de datos, la denuncia, la respuesta, la prohibición, la prevención, rendición de cuentas, sensibilización. No sé si le quieras, y sensibilización y capacitación. Entonces, si se fijan, ahí medimos, ¿no? Si hay o no hay y qué tanto está funcionando estos indicadores. Entonces, veíamos que del rojo, pues es del 0 al 49% que no está funcionando. El amarillo, pues hay más o menos, que es del 50 al 89%, y verde, que está pues bien, ¿no? Que la ley, el protocolo, la política está funcionando adecuadamente. Si vemos de los indicadores, no hay ninguno en verde, ¿no? Y los que están en amarillo, que es la respuesta hacia las situaciones de violencia, las prohibiciones que tiene que ver, por ejemplo, esto de la prohibición del matrimonio infantil, ¿no? El castigo corporal y no violento, ese tipo de prohibiciones, pues bueno, ya están en la ley, pero pues no está funcionando medianamente, ¿no? La prevención también medianamente está funcionando. La parte de la rendición de cuentas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto recurso le estamos dando a la niñez en el país, ¿no? Y vemos que el recurso es muy poco o a veces es nulo, ¿no? Y lo ven ustedes en sus municipios o en lugares donde están, en donde no hay presupuesto, porque si no, porque tampoco no hay personal. Si hubiera recurso, habría más personas que pudieran estar atendiendo. Y el rojo, pues está la parte de la denuncia, que seguimos viendo esta parte de el seguimiento a los casos de feminicidio, homicidios culposos hacia adolescentes o niños, ¿no? La parte de la gestión de datos, que veíamos que era uno de los puntos, cómo estamos gestionando las estadísticas o la situación de violencia que están viviendo niñas, niños y adolescentes, pues también está mal, y el presupuesto, ¿no? Vemos esta parte de si no hay presupuesto, no hay destinación hacia estas políticas, hacia estos protocolos, hacia estas leyes que tienen que ver con la niñez, pues va a ser muy complicado pues poder ejercer, ¿no? O poder realizar acciones que tengan que ver hacia el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Y ahí una palabra de Sonia, que tiene 16 años, que dice, muchas amigas mías ya no las he vuelto a ver. Luego traen novios que son narcos y pues luego ya no sabemos de los dos. Entonces, si se fijan, ahí hay una situación que también ellas están percibiendo, ¿no? O sea, ahí sigue siendo el crimen organizado y el feminicidio lo que están viviendo hoy en día adolescentes. Y pues lo más grave que vemos en este diagnóstico, pues es que las niñas y niños, el 90%, no se sienten seguros en ningún lugar, ¿no? Entonces, es una percepción que también desde acá con IMDESOP se ha estado trabajando, con la red No Te Calles, en cuanto a esta parte de estos diálogos por la paz, ¿no? Porque también eso tiene que ver si dentro de la comunidad tampoco no hay toda esta violencia que se está viviendo, pues es esta percepción de esta niña, ¿no? Bueno, pues la vemos con un novio narco, ¿no? Porque sé que es narco, pero pues ya después ya no los vemos a ninguno de los dos. Y te apuesto que los dos deben de tener como la misma edad, ¿no? Siguen siendo menores de edad los que se están desapareciendo. Entonces, pues bueno, lo que nosotros a partir de la organización, lo
que hemos estado trabajando, pues es esto, impulsar estas estrategias nacionales para la erradicación de la violencia. Por eso esta parte de la caminata Huellas de Ternura, en donde realmente cómo podemos seguir sensibilizándonos a nosotros como adultos, cómo sanar también nuestras heridas de la infancia para no normalizar las situaciones de violencia que están viviendo niñas, niños y adolescentes, y a partir de ahí poder seguir impulsando, ¿no? Cómo fortalecer también estas instancias gubernamentales para que realmente visibilicemos que no hay presupuesto, que se necesita un recurso adecuado, ¿no? Ya no decimos que sea mucho recurso, sino que sea adecuado lo que se necesite para poder, ¿no?, iniciar y poder trabajar esta parte de lo que tiene que ver con las leyes, las políticas y los protocolos, ¿no? Una agenda legislativa para que, pues, bueno, pues seguir trabajando con esta parte de la relación con la prohibición, ¿no? La prevención, la atención, la restitución, ¿no? Y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, que ahorita, pues, esta organización de Rebeca está haciendo esta sistematización, ¿no? De cómo realmente se está trabajando esta parte de la restitución, ¿no? La atención y restitución y acceso a la justicia a niñas, niños, adolescentes en cuanto a sus diferentes derechos o el ejercicio de sus derechos, que eso es muy, muy importante, ¿no? Aportar y fortalecer el desarrollo de líneas de investigación, de análisis académicos sobre la situación de violencia contra la niñez, porque seguimos normalizándolo. Entonces, creo que ese es otro punto importante de seguir impulsando que haya estas líneas de investigación y pues llevar a cabo estudios y encuestas periódicas, ¿no? No solamente que la parte del gobierno, sino nosotros como sociedad civil, seguir impulsando y seguir haciendo este tipo de encuestas, pero nuevamente desde la percepción de niñas, niños y adolescentes, para después cruzarla, porque lo que vemos, seguimos siendo adultos trabajando temas de niñez y pues tenemos que seguir impulsando que para la siguiente caminata Huellas de Ternura, los foros que tengamos o que hagamos, pues sean liderados por jóvenes, ¿no? Por niñas, niños y adolescentes. Es un camino largo, todavía nos falta mucho por qué trabajar, pero pues bueno, estamos en el camino, ya estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, ahora hay que movilizarlos y lo importante que esto pues nos permite hacerlo a nivel continental, ¿no? Que podamos sensibilizarnos y seguir con esta parte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Esme. Sin duda, bueno, pues los datos, pero sobre todo la investigación y el que, como bien nos dijiste, hayan considerado y escuchado la voz de niños, niños y adolescentes, me parece que es una gran, gran riqueza porque siempre los datos nos dicen mucho, pero escuchar las voces que nacen de la experiencia y tratar de ver lo que hay detrás de una frase tan sencilla, ¿verdad? La leemos en 1 o 2 renglones, pero detrás de esa frase, qué vivencias, qué experiencias, qué búsquedas, qué gritos, ¿no? O qué clamores hay. Entonces, me parece que eso es muy importante. Así que, bueno, para seguir en esta línea, pasamos ahora con Raquel. Muchas gracias. Pues me voy a parar también. Pues muchas gracias a todas quienes participan en esta iniciativa tan bonita. Estos datos son oro molido para nosotros y me encanta estar aquí con Karen, que siempre le da profundidad a los temas, ¿verdad? Vamos a hablar, yo les voy a presentar principalmente testimonios, ¿verdad? Algunos videos para ver exactamente qué huellas quedan, pero no solo por la violencia, sino también por la no violencia. Pediría el primer video, por favor, para empezar. ¿Sabías que nunca deberías golpear a niñas, niñas y adolescentes? Aquí te contamos 10 importantes razones para no hacerlo. 1. Las leyes en México prohíben dañar la dignidad e integridad física y emocional de cualquier persona, independientemente de su edad. 2. Pegarle a una niña, niño o adolescente es una violación a sus derechos humanos. 3. Golpearlos les duele, les lastima, les genera sufrimiento, temor, desconfianza e inseguridad. 4. Los golpes afectan su salud física y mental. Investigaciones a nivel mundial demuestran que el castigo físico y humillante puede generar afectaciones en la personalidad y en el plano físico, emocional, cognitivo, social y moral. 5. El abuso físico propicia en la niña, el niño o adolescente confusión difícil de comprender y superar, sobre todo cuando proviene de la persona responsable de su cuidado.
ya que lo que espera de esa persona es amor, ternura, guía, protección y respeto, en lugar de maltrato. Los golpes y castigos humillantes despiertan sentimientos intensos, desagradables y difíciles de manejar, como angustia, resentimiento, odio e ira, que afectan a la niña, el niño o adolescente y el vínculo con su padre, madre o la persona responsable de su cuidado. 6. Una niña, niño o adolescente abusado nunca olvida. Aun cuando un golpe, un pellizco o una nalgada sucede en un segundo, sus huellas son permanentes y su recuerdo no se olvida. 7. Cuando les pegamos, les hacemos perder la confianza y seguridad en sus cuidadores principales, cuya función es ser una figura de amor y respeto, y un refugio al que puedan acudir cada vez que tengan una dificultad. 8. Porque como dice el refrán, el que pega para enseñar, solo enseña a pegar. Los golpes no educan, ni generan aprendizajes reales, solo frenan en comportamientos que los adultos consideramos inadecuados debido al temor que les genera a niños y niñas. 9. Si aspiramos a una sociedad en paz, debemos transmitir el respeto a la dignidad y los valores cívicos desde nuestra casa, en la familia. Al pegarles, solo perpetuamos la violencia generación tras generación. 10. Abrazar, guiar y respetar a niñas, niñas, adolescentes para educarlos mejor es un buen trato. Aunque no se vea de momento el maltrato, la huella queda, ¿verdad? Sí es muy trascendente y como muy bien se plantea, vamos haciendo una cadena de violencia, ¿verdad? Nos educan con violencia y educamos con violencia. Es realmente muy importante hacer conciencia de que venimos de ser educados con violencia, como muy bien decía Esmeralda, para que paremos, ¿verdad? Y cambiemos la forma en que educamos. El tema de la violencia contra la niñez es un tema de profunda preocupación de la misma Organización de las Naciones Unidas. Como vieron, pues el video anterior es de UNICEF, pero las Naciones Unidas cuentan con un relator especial que va monitoreando la problemática de la violencia contra niñas y niños. Y bueno, también nos habla este relator de las implicaciones o las consecuencias que pueden haber en niñas y niños que son maltratados, que son abusados. Sí quiero hacer nada más una consideración. Mier, se llama Leonardo Mier, el que habló en el video anterior, que es muy bueno realmente, pero él hablaba de abuso, ¿verdad? Abuso, sí es muy bueno que use esta palabra porque nos hace caer en cuenta en que es muy asimétrica la relación que tenemos los adultos con los niños y también de niños mayores con niños más pequeños o de niños más fuertes con niños o niñas más débiles. Esa asimetría la tenemos que tener muy clara porque ciertamente eso es lo que abre muchas posibilidades para el abuso, ¿verdad? Y también lo que nos tiene que hacer conciencia de que niñas, niños y adolescentes, aunque se vean igual a nosotros o se vean más grandotes que nosotros, están en un momento distinto que las adultas y los adultos y necesitan nuestra protección. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. No tienen nuestra experiencia, no tienen el mismo desarrollo cerebral, no tienen la misma fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí ustedes ven muy rápidamente, también nos habla de que pues sí puede tener dentro de las consecuencias que posteriormente se haga el abuso de las sustancias adictivas, de que se empiece antes de tiempo la actividad sexual. Siguiente, por favor. Desde luego, pues esto que ya nos mencionaba Leonardo, ¿verdad? Que tengamos ansiedad, depresión, que no podamos trabajar tan eficazmente ni en la escuela, ni cuando ya tenemos que hacer trabajos profesionales, que tengamos problemas de memoria, que nos comportemos también agresivamente, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido. Siguiente, por favor.
y que sí haya consecuencias físicas en el futuro, ¿verdad? Como enfermedades pulmonares, cardíacas, hepáticas, que se tengan abortos espontáneos, que se den relaciones de pareja también ya violentos y que pues lo más grave, ¿verdad? Que se pueda llegar incluso hasta el suicidio. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros aquí podemos ver que hay implicaciones muy personales, pero ciertamente en toda la reflexión que hemos hecho sobre el tema de la búsqueda de la paz en nuestro país, yo estoy completamente convencida de que si lográramos incidir en relaciones no violentas y con ternura y cariño con niños y niñas, empezaríamos un camino de regreso, ¿verdad? Hay una investigación magnífica de una antropóloga que yo admiro mucho, que es Elena Azaola, que hace sobre qué vivieron de niños los adolescentes que están en centros de detención. Ustedes saben, actualmente ya solo están quienes han cometido delitos muy graves. Vamos a ver qué fue lo que vivieron. Después vamos a ver el otro lado, para que no nos quedemos tristes, como yo me quedé después de esta conferencia. Vamos a ver solo 6 minutitos. Adelante, por favor. Entonces, aquí vemos 40% sufrieron maltratos físicos frecuentemente, 34% padecieron insultos o humillaciones o humillaciones frecuentemente. Y hay que decir que a veces no solamente el maltrato físico influye, sino esta manera en que eran despreciados, humillados, les ponían apodos. Y esto puede dejar huellas psicológicas a veces mucho más profundas que el maltrato físico. 12%, por supuesto, en su gran mayoría, casi siempre las niñas, sufrieron abusos sexuales, también niños, pero esto también es un factor importante que deja huellas muy importantes. Pero fíjense, ya que vimos estos datos, ahora le preguntamos a los niños, bueno, ok, tú me dices, te estaban maltratando, te estaban humillando, pero no había nadie que te protegiera cuando esto te ocurría. 39% dijo que no había nadie que lo protegiera. Entonces podemos imaginar un niñito como este que está aquí en la foto, pues contra la pared, y que no encontraba a alguien que entendiera su situación y lo protegiera. 24%, cuando les pregunté, por ejemplo, quién es la persona en la que más confías o la que más daño te ha hecho, 24% dijo que la persona que más daño le había hecho era su padre, pues desde luego por esa ausencia o por el maltrato, por cualquiera de las dos. 12%, esto es también un dato muy preocupante, dijo que no tiene confianza en nadie. Podemos imaginar, por ejemplo, un chico de 15, 16 años que a esa edad ha llegado a la conclusión que no hay nadie en el mundo en que pueda confiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es capaces de imaginar qué experiencias ha vivido un chico, una chica a esa edad, para llegar a esa conclusión. Puede parecer bajo 12%, pero no lo es, ¿no? Entonces, 57% dijo que los adultos con los que vivía consumían alcohol frecuentemente, 30% que los adultos consumían drogas. Y desafortunadamente, aquí lo que estamos viendo y lo que vemos es como no solamente, digamos, deficiencias importantes por parte de la familia que no fue capaz de proveer todo lo que el niño necesitaba, no porque sean malas personas, no porque no quieran a sus hijos, sino porque estos padres también se encuentran en situaciones muy difíciles o muy precarias. A veces ellos trabajan largas jornadas con un salario muy bajo que no les alcanza ni para sobrevivir. Llegan a casa agotados. Entonces, las preguntas que yo muchas veces formulé y que explican aquello de la negligencia, por ejemplo, es, yo les preguntaba, cuando tú eras chico, ¿había alguien
que te preparara los alimentos y se preocupaba de que comieras. Y cuando estabas enfermo, te llevaban al doctor y te ayudaban a hacer las tareas y te llevaban a las reuniones, iban a las reuniones de la escuela, te festejaban tus cumpleaños, te compraban ropa, jugaban contigo, te llevaban de paseo. Y ciertamente los chicos que estaban en las condiciones más graves y más severas, esas las que a todas estas preguntas contestaron que no, que no, que no y que no había nadie que le diera de comer, que no había nadie que se preocupara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí también estamos viendo que un alto porcentaje, si vivía con estos padres que consumían drogas y alcohol, aquí uno lo que se pregunta es, ¿por qué no hubo nadie que interviniera a tiempo con todos estos problemas? Alguien que se diera cuenta que este niño estaba siendo maltratado. Alguien que se diera cuenta que los padres, un niño que ve que es chiquito, que los padres consumen alcohol o drogas, no es capaz de entender por qué los padres se comportan de esa manera tan inconsistente, tan violenta, de un momento a otro. No lo entienden. O bien estos niños donde no era la violencia contra ellos, pero era contra su madre, por ejemplo. Este es uno de los factores sí cruciales y sí fundamentales. Si ustedes me apuran y me aprietan y me dicen qué influye para que un niño sea un niño sicario, hay muchos factores como estamos viendo, no uno solo, pero uno de lo que es fundamental es esa violencia de género. Si un niño tiene 5 o 6 años y a esa edad ese niño sistemáticamente ve que patean, humillan, golpean, hieren a su madre, eso es un factor absolutamente deshumanizante, desestructurante para un niño a esa edad, un niño que está en esa edad, en formación, en crecimiento. Su mundo, todo lo que le importa a ese niño, lo único que tiene es su madre. Y si a esa edad un niño ve que sistemáticamente patean, golpean a su madre, es destruir todo lo que él tiene. Después de eso, ¿qué le puede importar? No le importa absolutamente nada, porque ya le quitaron lo más duro, lo más valioso, lo más importante, ya pasó por la experiencia más dolorosa que podía pasar. Lo dejamos, pues, como ustedes ven, una realidad donde todos los datos que nos decía Esmeralda, pues se concentran, ¿verdad? Y abarca proporciones mucho más grandes y deja huellas también muy dolorosas y muy, muy, muy trascendentes, estas realidades de violencia en los hogares. Entonces, por eso yo sí creo que tenemos que modificar, ¿verdad?, en nuestras formas de relacionarnos y tenemos que proteger. Eso no tenemos opción y hay que buscar cómo, porque hay Elena preguntaba, pero ¿cómo no hubo alguien? Pues ¿saben por qué? No tenemos realmente introyectada la noción de que niños y niñas son personas, son sujetos de derechos y por tanto no son propiedad privada. Entonces, si ese chip, si logramos modificar ese chip, para todos resultaría inadmisible lo que vemos en el súper, lo que vemos en la calle, lo que vemos en la escuela. O sea, porque nosotros sí lo vemos, pero no hacemos nada, porque creemos que a nosotros no nos toca, porque pues ahí está su mamá, ¿verdad? Recientemente tengo un caso de una institución que admiro mucho, pues la chiquita comenta que es abusada, le dicen a la mamá y la mamá dice, ay no, porque es mi hermano y no quiero que se vaya a la cárcel. Y ahí se quedó el problema. ¿Cómo es posible? No puede ser. Entonces, bueno, aquí ustedes ven dos láminas que son muy famosas de cómo se desarrolla el cerebro de un niño que en la primera infancia es tratado con ternura, con cariño, y el cerebro de un niño que es
tratado con violencia o con… Recuerden que la negligencia también es una forma de violencia. Todo esto que contaba Elena, que no les daban de comer, que no iban a las juntas, que no los llevaban a la escuela, etcétera, etcétera, eso se llama negligencia y es una forma de violencia. Y bueno, coinciden todos los estudios, el desarrollo cerebral es muy distinto y también por eso nos explicamos lo que ya nos decía el relator, de que el desarrollo intelectual tampoco se va a desarrollar de la misma manera de un niño, una niña que es bien tratado y uno que es maltratado. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver un video que recientemente me encontré, es de lo que más me gusta. Busco muchos videos porque trabajamos en línea y este es muy bello. Son los testimonios de chicos que vivían en la calle y a través de una institución, pero sobre todo las personas de una institución, los acompañaron y ahora han salido ya de la institución para su vida independiente, ¿verdad? Son los que ya hicieron la transición. Vamos a verlo. Yo antes de entrar a casa de transición, estaba pasando por etapas difíciles porque yo ya era un poquito mayor, entonces ninguna institución ya me quería ayudar. Entonces estaba yo prácticamente viviendo en calle, estaba en situación de calle. Pues mi situación era muy humilde porque no tenía el recurso necesario para superarme. En este caso, ¿no? que era que yo me quedaba en la calle o yo me quedaba en la banqueta o me quedaba a cualquier lado de la calle dormido, no, más bien. Sí, era muy difícil, pues, una situación muy mala. Estuve internado gran parte de mi vida ahí. Y no fue nada agradable. Pero bueno. Era una situación muy complicada. Tenía como dificultad de comunicación con mi familia y era una soledad la que vivía. La única institución que me abrió las puertas y que todavía creyó en mí fue ProNiñez. Entonces eso fue lo que me motivó, lo que me ha dicho, bueno, ya vas a cumplir 18 años, vale, todavía se puede hacer algo contigo. Las ganas de superarse, ¿no? De darse cuenta que necesitas el apoyo de alguien, que no necesariamente te tienen que dar todo para salir adelante. No tenía un control en la vida, ¿no? Que le puedo decir así, ¿no? Porque allá en la calle era otra situación, ¿no? Porque aquí lo que me cuesta trabajo es normas, ¿no? Las normas, ¿no? Que yo nunca los conocía, ¿no? Me recibieron con los brazos abiertos. Entonces cuando te das cuenta que no estás en una institución, estás en una familia, estás con gente que te quieren, que te preocupan y te hacen sentir importante. Una vez que nosotros nos sentimos importante, nos comenzamos a valorar. Y cuando nos comenzamos a valorar, comenzamos a cambiar. El hecho de saber de que aquí había alguien que se preocupaba por mí y que me iba a apoyar para lo que yo quisiera hacer. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de durar ese determinado tiempo aquí. Con las motivaciones de los educadores, tanto educadores y coordinadores, pues ellos me empezaron a motivar para poder tener la buena relación con mi familia y eso como que a mí me motivó porque realmente yo tenía la necesidad de ser aceptado por mi familia y tener la buena comunicación. Lo más importante que yo me llevé de aquí fue la educación y los valores y principios que me enseñaron, ¿no? Cosas que yo no conocía, cosas que me han llevado a tener un hogar digno, a vivir bien, ¿no? Estoy muy agradecido. Creo que fue una oportunidad, una gran oportunidad que exista una fundación como Fundación ProNiñez que apoya a chicos en situación de calles, adicciones y realmente pues muy agradecido con la fundación. Creo que me han enseñado demasiado. Todo lo que aprendí aquí lo veo reflejado en mi vida diaria y muchas gracias. O sea, yo soy de la fundación, mi familia fue la fundación.
todo lo que yo soy se lo debo a la fundación, a la casa hogar, a los educadores. ¿Sí? Yo ahorita soy una persona que todos los días me despierto y doy gracias a Dios porque Prodigio existe. Así de simple. Entonces, como ustedes ven, pues sí, el maltrato y la negligencia va a dar lugar a personas que no van a tener herramientas para salir adelante, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando hay una consideración de la dignidad, ¿verdad? De las personas, pues la vida da un vuelco. Y por eso creo que esta apuesta por acabar con la violencia contra los niños es una apuesta por la paz, ¿verdad? Muy importante. Ya no sé cómo estamos de tiempo, y aquí lo dejamos. Bueno, muchas gracias. Hemos heredado la crianza de nuestros padres. De la misma forma, la repetimos con nuestros hijos e hijas, y así de generación en generación. Aquí te presentamos un estilo de crianza basado en amor, igualdad y respeto. Crianza positiva. No es tarea fácil, ya que debemos ejercer disciplina sin violencia, educar sobre los derechos y deberes, Explicar normas y sembrar valores. Enseñar a ser buen ciudadano o ciudadana. Dar el ejemplo incluso cuando nadie te ve. Por eso, te brindamos algunas recomendaciones para poner en práctica una crianza positiva con tu familia. Trata a todos y todas las integrantes de tu hogar por igual. reconoce sus buenas acciones. No repitas las creencias y comportamientos negativos que tuvieron tus padres. Cuestiónalos con respeto y, de ser necesario, crea nuevos con tus hijos e hijas. Promueve el cumplimiento de normas. Explícalas con claridad y establece las consecuencias en caso no se cumplan. Si no se cumplen, corrige la conducta sin violencia. Finalmente, reflexionen juntos y juntas sobre la importancia de cumplir los acuerdos entre los miembros de la familia. Aprende a reconocer y manejar tus emociones. Cuando te sientas con ira, no la descargues inadecuadamente. Reconoce tus emociones en el momento del conflicto o problema. Tiempo fuera. Dirígete a otro lugar donde puedas sentir calma y tranquilidad. Cuando regreses, escucha lo que dicen y sienten tus hijos e hijas. Di lo que sientes con sinceridad y asume responsablemente tus actitudes negativas y emociones sin culpar a otros. Recuerda que las emociones te pertenecen a ti y debes expresarlas de manera correcta. Anímate a aplicar nuestros consejos y promueve una crianza positiva en tu familia que genere ciudadanos y ciudadanas responsables, respetuosos de las normas para vivir en igualdad y libres de violencia. Sin lugar a dudas, creo que, bueno, como veníamos ya diciendo, el tema de los testimonios sin duda es fundamental y me parece que aquí nos evidencia algo muy importante que tenía que ver precisamente con las relaciones asimétricas, ¿no? Que establecemos con el adultocentrismo y creo que algo también muy importante que a mí me hacía como mucho eco de decir, bueno, creo que sin confianza no se vive, se sobrevive y creo que ahí están las consecuencias, o sea, ver un poco cuáles son, ¿no?, las consecuencias precisamente de que vamos normalizando la violencia y entonces las consecuencias de la violencia también las normalizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va haciendo todo un círculo vicioso, verdad? Pero bueno, pues vamos ahora a escuchar a Marco. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Uy, bien impresionados. Sí, es lamentable, ¿verdad? Porque es lo mismo en América Latina y el Caribe. El año anterior tuve la oportunidad de visitar 13 países de
de esta región. Y sí, justamente se constata las mismas estadísticas, en algunos países peor, en otras tal vez un poco menos, pero, y claro, cada país tiene también una forma específica de violencia que le caracteriza, ¿verdad? Entonces, yo sí me siento muy preocupado, pero también a la vez con mucha esperanza, porque yo les veo a ustedes aquí, porque están ustedes justamente haciendo presencia desde sus experiencias en los lugares donde ustedes están. Entonces, a veces uno espera ver todo esto lleno, pero creo que detrás de ustedes hay muchas más personas y ustedes forman parte también de otras redes, ¿verdad? Entonces, desde la experiencia que estoy viviendo también en mi país, Ecuador, no sé si han escuchado algunas noticias de Ecuador últimamente. ¿No han escuchado? Claro que han escuchado. ¿Cómo está mi país? Bien, dice, pero bien, como dicen ustedes, bien amolado. Entonces, es preocupante porque las estadísticas van creciendo las estadísticas. Y justamente hace 3 años tuve una llamada de los señores obispos, ¿sí? Marco, quisiéramos que nos apoyes en un programa que ya está operando desde el 2009. ¿Cómo se llama el programa? Centralidad de la niñez. Centralidad. ¿Qué les dice esa palabra? Centralidad. Centro. Poner en el centro. ¿Y cómo es de la niñez? Es poner en el centro ¿a quién? A los niños. Lo que ya decía, ¿no, Raquel? O sea, a los niños a veces no les consideramos personas, son personitas, son propiedad. Son personas que no tienen mi experiencia y al no tener mi experiencia yo tengo que darles pensando, yo tengo que darles hablando, yo tengo que darles haciendo. Y otra de las cosas también que es violencia es la sobreprotección. Entonces, es importante eso. Entonces, centralidad de la niñez. Y me gustó mucho la palabra, me encantó la palabra, las palabras. Y el logotipo. ¿Ustedes ven ahí en el logotipo que ven? Los niños, pero ¿cómo están los niños? Están felices, están jugando, están en acción, no están sentados, no están tristes, porque así deberían estar los niños. Esa debería ser la experiencia de los niños. Pero tienen en sus manos ¿cómo le llaman aquí? Papalote, chichigua, barrilete, papagayo, bueno, tiene un montón de nombres a nivel en los distintos países. ¿Símbolo de qué será esa cometa? Libertad, de sueños, de esperanzas, de ilusiones, de estos niños que trabajan de volar alto, de estos niños, niñas, adolescentes que transitan en nuestra región. Y entonces por eso escogimos este papalote para esta gran campaña que se denomina la caminata Huellas de Ternura. Y obviamente también detrás de esta palabra ternura, a algunas personas no les gusta esta palabra ternura. Solo los niños pueden ser tiernos, solo las mujeres pueden ser tiernas. Ya cuando eres adulto mayor, ahí como que puedes ser tierno, porque si no, te quita la hombría, no es símbolo de esto, no es símbolo de esto. Hay varios mitos sobre la cuestión de la ternura, ¿sí? Y la expresión de la ternura. ¿Cómo expresamos nosotros ternura? Abrazándonos en una acción cotidiana, en una acción diaria. Ahí se muestra la ternura. ¿Cuánto yo anhelé un abrazo de papá? ¿Cuánto anhelaba yo? Mi papá es alcohólico. Y el primer abrazo que me pudo dar es a los 25 años. Yo le pedí abrazos de niño y me decía, no, tu mamá, los hombres no abrazamos. ¿Qué les parece? Y cuánto yo quería un abrazo, cuánto anhelaba ese abrazo. Pero bueno, entonces es importante esto, centralidad de la niñez. Y no sé si hay aquí personas creyentes, si hay personas creyentes, personas que creen en Dios, ¿sí? A mí me gustó mucho en el 5º Foro Mundial de Arigato International que fue en Panamá, una frase muy bonita que decían, el Dios de todos los nombres. Qué bonito, ¿verdad?
es el mismo Dios. Y bueno, yo soy de confesión católica. Y para nosotros los católicos, nuestro texto sagrado, la Biblia, para nosotros es sumamente importante, obviamente, por eso es sagrado. Y hay un texto, bueno, hay varios textos, pero hay uno que denota justo esta centralidad de la niñez. Tal vez alguien recuerda algún texto que como que emule esto del niño al centro. Exactamente, dejad que los niños vengan a mí. Los discípulos no les permitían, no, le van a molestar al maestro. No, los niños siempre molestan. Entonces les querían hacer a un lado. Pero Jesús les dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y es más, pone de relevancia a los niños y dice, si ustedes no se hacen como uno de ellos, no entrarán al reino de los cielos. Imagínense. Y dice que los abrazaba, los ponía al centro y bueno. Entonces, qué interesante ello. Por eso me gustó mucho este programa. Y yo creo que a partir de todo lo que ustedes han dicho, de lo que vivimos, de las experiencias diarias, cotidianas, nosotros tenemos muchos retos y tareas pendientes. Nosotros somos un grupo de 7 organizaciones grandes en América Latina que hemos articulado fuerzas justamente para poder luchar contra estos tipos de violencia, muchos tipos de violencia que existen y que se van inventando nuevos incluso. Entonces, pero acá en México, en la firma de un convenio interinstitucional, estuvieron 14 firmaron, ¿no? 14 organizaciones. Sí, entonces son 7, pero está abierto a todas las organizaciones. Sabemos que cada uno de ustedes hace muy buen trabajo desde donde está. Pero ¿qué tal si podemos unir esos esfuerzos, esas buenas prácticas? Yo creo que causaríamos mayor impacto. Y otra de las cosas importantes también, porque creo que es importante comenzar con esto, es que hemos hecho nosotros, yo hablo de las comunidades de fe, hemos hecho un trabajo de pronto, yo creo que bueno, pero a nivel como muy muy adentro de nosotros como iglesia. Por ejemplo, yo hablo desde la experiencia que tengo yo con la Iglesia Católica. Y hemos dicho, ya es hora de que salgamos. Sí, algunos papas han dicho, hay que sacar la fe a las calles. Este Papa Francisco dice, hay que ir a las periferias. Ya no hay que quedar, no hay que esperar a la gente, hay que ir. Y entonces, esa es la experiencia que nosotros queremos desde el programa Centralidad de la Niñez en América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. Y entonces, de esa experiencia, constatamos nosotros desde el PCN, de pronto pueden haber más, que hay 5 grandes retos. La una, ausencia de las políticas públicas. Entonces nosotros desde esa larga experiencia que tenemos de lucha constante, continua, por los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Bueno, a veces esa palabra derechos nos asusta también. A muchos adultos asusta, a muchos en la iglesia asusta eso de derechos también, pero bueno, yo creo que es importante. Creo que de una u otra manera lo hemos hecho a través de varias cosas. Sí, hay cosas muy graves que ha ocasionado la iglesia. Bueno, de hecho, deben haber 3 lugares seguros para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál debe ser el primero? La casa, el hogar. El segundo, la escuela, el colegio, ¿verdad? Y el tercero, la iglesia. Y la pregunta es, las iglesias, así es. Y la pregunta es, ¿lo son? No lo son, y ahí hemos visto testimonios, sí, Esmeralda presentaba, ¿no? No me siento seguro en la casa. Es más, los perpetradores de violencia, el 90% son familiares cercanos. Según las estadísticas en América Latina, son familiares cercanos, papá, mamá, abuelo, tíos, primos, en fin, abusos, violaciones sexuales y todo lo demás. En la escuela, en Ecuador fue un caso emblemático. Un profesor de educación física violó a 86 niños entre 5 y 7 años. 86, un solo profesor. Entonces, es aberrante las cosas que se escuchan, ¿no? Igual y después en las iglesias, ¿no? Entonces, esos espacios que deberían ser seguros no lo son. Entonces queremos articular justamente fuerzas y desde nuestra experiencia
Sí, apoyar, promover esto de las políticas públicas. No tener miedo a que como creyentes, poder estar en espacios de decisión, en espacios de tomas de decisiones. Entonces, qué bueno que hubiera un alcalde, por decir algo, cristiano, que promueva esos valores desde la fe, que pueda haber un presidente creyente y que pueda desde esa experiencia también, porque a veces le tenemos miedo también a la religión a propósito de los estados laicos. Sí, bueno, es un estado laico, pero no somos religiosos. Y entonces no nos pueden quitar eso que está, que es como ese plus que tenemos nosotros, ¿verdad? Y obviamente estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que represento también, ¿verdad? Toda esta experiencia del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, al quien también estoy representando, y estas organizaciones socias. Entonces, el poder apoyar a ser generadores de estas políticas públicas con justicia, porque a veces también son intereses de partidos políticos, intereses partidistas, es del momento por aparecer, en fin, ¿no? No sé cómo están aquí. Bueno, yo he preguntado, a mí me encanta preguntar a toda la gente, ¿no? Unos están a favor, otros en contra, cuando hablamos del presidente, ¿no? Entonces, me gusta escuchar, pero bueno, son criterios personales, pero ¿qué dice la mayoría? Entonces, estas políticas públicas que deben proteger a los niños, niñas y adolescentes, los gobiernos tienen que ser o son garantes de sus derechos. Y concienciar que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derecho. Y también muchos de nosotros a veces trabajamos para ellos, pero no trabajamos con ellos. Lo que ya decía también Esmeralda. No les preguntamos, sino que suponemos lo que les hace falta y entonces les damos. A veces no consultamos con ellos. Y el programa lo que busca es la actoría de los niños, el protagonismo de ellos. Entonces, después uno de los grandes retos es esto de la desescolarización. ¿Cuántos millones de niños no han tenido acceso al estudio? Y mucho más ahora en la pandemia. Sí, la gran solución, la cuestión telemática, ¿no? ¿Y cuántos niños tienen un aparato electrónico? ¿Cuántos niños tienen acceso a una señal, a una buena señal de internet? En Guatemala me contaban que los niños de una escuelita, entre comillas, robaban la señal del vecino, pero para que coja bien la señal tenían que subirse a los árboles. Y en los árboles ahí está. Imagínense ustedes. Entonces, dicen que un pueblo ignorante es un pueblo sumiso. Pero un pueblo que tiene acceso a la educación, un pueblo que es educado, es un pueblo crítico. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que sean críticos, que seamos críticos también nosotros. Entonces, luchar para que la mayoría de niños o todos los niños tengan acceso a una educación. Y a una educación de calidad, no a cualquier educación. En El Salvador, profesores unidocentes que tenían que ir desde su lugar natal, 4, 5, 6 horas a tal lugar y después en canoa y después en no sé qué, y era un solo profesor para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado. ¿Con cuántos alumnos estaba? Y tenía, o sea, bueno, yo sé que eso es ser maestro por vocación, pero no debería ser así. Entonces, una educación, pero no cualquier educación. Tener acceso a una educación de calidad, de calidad. Y conversábamos con Lupita, conversábamos cuando estábamos yendo por ahí, ¿no? Y decía yo, en México hay dinero por las calles Audi, BMW, Mercedes-Benz. Decía sí, pero o sea, es la acumulación, ¿no? Es la mala distribución de la riqueza. Es la mala distribución. Muchos, o más bien pocos que tienen mucho y muchísimos que a veces no tienen nada. Entonces, qué importante que es esto del acceso a la educación, a la escolaridad, ¿verdad? La desnutrición. ¿Cuál es el primer país en más altos índices de desnutrición? En América Latina, Guatemala. Segundo, Ecuador estaba. Ecuador.
Y así va. Desnutrición. ¿Qué causa la desnutrición? Enfermedades. ¿Qué causa las enfermedades? Muerte. Muerte. Y cuando no causa muerte, ya daños irreversibles en el niño. Daños irreversibles en el niño. Entonces, la desnutrición es algo que, por lo cual es una tarea, yo creo que uno de los retos más grandes, ¿sí? Garantizar el buen vivir de los niños, de los niños y niñas de primera infancia, a una alimentación saludable. Eso implica que las madres, sí, las madres de familia tienen que alimentarse bien, que tienen que tener acceso a lo otro, ¿no? A los servicios básicos. ¿Cuántas personas viven con agua potable, con luz eléctrica, bueno, con todos los servicios básicos? ¿O cuántas personas no la viven? En la mayoría de países hay periferias, ¿no? Pero ¿cómo son esas periferias? O grupos vulnerables, por ejemplo, en el caso de nuestros países latinoamericanos, los pueblos originarios, por ejemplo, ¿cuán desatendidos son? Entonces, es importante este acceso a los servicios básicos, es importante este acceso a una buena alimentación, a una alimentación nutritiva. En Ecuador el gobierno tuvo que meterse para inducir, o más bien para obligar a que en las escuelas y colegios haya una buena alimentación. Porque ¿qué hacíamos los papás? Pues por la premura del tiempo y todo lo demás, poníamos ahí un snack, le poníamos un juguito de esos ¿cómo le llaman aquí? De un Tetra Pak, le poníamos eso y eso les mandábamos todos los días a la escuela. Pues y obviamente va a tener consecuencias de ello, ¿no? Entonces, después el gobierno tuvo que hacer toda una dieta para todos los días y todo lo demás, que se le mande fruta, verdura, que se le mande proteína y bueno, y todo lo demás. Pero es que no era conciencia o no éramos conscientes de ello. Entonces, ese acceso a los servicios básicos yo creo que es otro de los grandes retos, una de las grandes tareas. Y esto que es tan doloroso ahora, el desplazamiento, la movilidad. Niños, niñas, adolescentes que van solos. Y cada vez son más, aumenta cada vez más el número de estos niños, adolescentes que van solos a tratar de cumplir ese mal llamado, creo yo, sueño americano. Y todo lo que tienen que pasar. ¿Cuántas cosas? Yo hablo desde mi país, que es un país migrante. Llegué a México y me trataron súper bien, a la Ciudad de México. Llegué a Tijuana, 3 horas me pusieron ahí en una habitación. Ahí me tuvieron 3 horas, hasta las 3:30 de la mañana, por ser ecuatoriano. Y de cuando ya a las 3:30 logré comunicarme con un señor de migración, le dije, señor, ¿vale de algo que tenga visa americana? Me dijo, ¿y por qué no me dijo antes? Pero yo digo, no es que me gustó, pero fue interesante el vivir la experiencia de que viven las otras personas. Hacinadas ahí, esa era una habitación llena de haitianos, venezolanos, colombianos, y en fin, que anhelan y que buscan mejores días para sus vidas. Y que de pronto no les importa padecer todo lo que se padece y hasta a veces perecer, morir, ¿verdad? En ese intento. Pero cada vez hay más niños, niñas, adolescentes que van solos. La noticia la otra vez, no sé si ustedes, subió el coyotero a la niña, coyotero le llaman aquí también, sí, le subió a la niña por el muro a una niña de 5 años y la aventó hacia el piso y a la niña le dejó ahí. Y la niña iba sola. Los papás le encomendaron al coyotero que le lleve a la niña. Y él lo que hizo es dejarla ahí. O sea, si no, las cámaras no lo hubieran captado, ¿qué hubiera pasado con esa niña? Y bueno, entonces la movilidad, el desplazamiento. ¿Por qué se desplaza la gente? ¿Por qué sale de sus países? Porque no hay las condiciones básicas de vida. Por inseguridad, por la violencia cada vez más fuerte, más amenazadas las familias. Entonces no tienen acceso a estos servicios básicos. Entonces se ven obligados a salir, a buscar mejores días. ¿Y cuál es
la transversalidad de todos estos retos y tareas. ¿Cuál creen ustedes que debería ser lo transversal? Que debería garantizar todo esto. Ya lo dijeron acá, ya lo dijo Raquel. La ternura, el buen trato y los derechos. Son los tres enfoques que el PCN trabaja. Ternura, buen trato, derechos. Pero de hecho, cuando uno le reclama a un adulto del tiempo, dice, pero si no trabajo, no comes o no comemos. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es el tiempo de calidad. Pero bueno, eso viene de la familia y justamente estamos convencidos de que debe ser desde la familia, que tenemos que nosotros, porque también a ellos les decimos que es malo, que es mala la violencia, que no está bien que golpeen, que no está bien que griten, que no está bien vulnerar los derechos, pero ¿qué herramientas les estamos dando? Como decíamos, es reproducción de patrones de conducta, porque nosotros también recibimos violencia. Entonces, es importantísimo el hecho de darles herramientas. Y por eso, nosotros con esta caminata Huellas de Ternura, queremos sensibilizar, pero también queremos concienciar y también queremos formar y capacitar, dando herramientas a los adultos, cuidadores, padres, madres de familia, para que haya un mejor trato hacia estos niños, niñas y adolescentes. Es nuestro interés que esta caminata, que ahora comienza acá en México y va a terminar el 22 de junio en Chile, desate procesos de concienciación, de sensibilización, de capacitación, de formación, de movilización de recursos. Porque se gasta cuánto dinero en guerras, se gasta cuánto dinero en armas, pero en lo esencial para la vida del ser humano, no. La caminata Huellas de Ternura quiere ser eso y yo les agradezco muchísimo y les felicito por esta experiencia de inauguración de la caminata Huellas de Ternura en este hermoso país, México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Pues de verdad que también, como decía, pues es un privilegio de verdad que nos acompañes y yo creo que nos has puesto un punto muy importante precisamente también sobre el programa, decir centralidad, ¿verdad? Y creo que centralidad nos llama precisamente, como bien decíamos, bueno, poner en el centro, pero ¿qué implica poner en el centro? Que en el centro estamos todas y todos alrededor, poder visibilizar, poder estar atentos, poder cuidar, poder entender y comprometernos con un trabajo conjunto. Lo que ya decíamos, no es nada más responsabilidad de padres y madres, es responsabilidad de todas y todos, como sociedad, como escuelas, como familias, como iglesias, como instituciones, como sociedad civil, como gobiernos, etcétera, ¿no? Es creo que justo lo que decías, bueno, cómo desatar esos procesos, ¿verdad? A partir de poniendo en el centro, poder entender, poder pues dejarnos interpelar, cuestionarnos, indignarnos por todo lo que hemos escuchado y visto, ¿no? Pero también, sobre todo, creo que poner en el centro está la confianza de decir, estamos alrededor todas y todos y eso es una fuerza invaluable, ¿no? Y capaz de transformar la situación. Bueno, por cuestiones de tiempo que ya tenemos, habíamos pensado 2 horas y porque además sé que tiene que seguir el papalote. Bueno, y perdón, y decía también del papalote, me parece que también es un poco cómo nos invita, cuál es nuestro papel dentro de un papalote, pues ahorita lo tenemos aquí porque es un signo, pero realmente está hecho ¿para qué? Para volar, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como adultos en estos papalotes, ¿no? En ayudar a que emprendan ese vuelo, pero a la vez también sosteniendo, ¿verdad? Y no dejando que se vayan, ¿no? Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, yo lo que pediría sería que a lo mejor en 2 minutitos, como a lo mejor un poquito resonancias, ¿no? De lo que han escuchado cada uno de ustedes, para después pasar a lo mejor alguna pregunta o comentario del público, porque después tenemos también bueno, la firma y toda esta parte, ¿no? Del pacto de la ternura, ¿no? Entonces, bueno, pues fuera, si le 2 minutitos. Sí, bueno, lo que vemos en esta parte es seguir preguntando a niñas y niños, ¿no? La percepción de violencia, creo que eso es algo importante, lo que nos decía Raquel en las estadísticas y los testimonios. En la medida en que nosotros estemos dispuestos a acompañar, a escuchar y saber de qué manera decir a los adolescentes, niñas, niños y adolescentes, es como vamos a empezar a hacer este cambio, ¿no? Esto de que puedan tener confianza de contarnos sus problemas, de poder acompañar
acompañarlos, independientemente que seamos de su familia o no, estar dispuestos a escuchar. Creo que ese es uno de los primeros pasos que podemos hacer para dejar realmente estas huellas de ternura que necesitamos. Y otra de las cosas también tiene que ver también sanar nuestras heridas, también sanar nuestras experiencias desde la niñez y no normalizarlo. Creo que eso es algo importante que tenemos que hacer. En la medida que nosotros podemos identificar qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que tenemos que perdonar para poder trabajar y no normalizar, es cuando vamos a estar dispuestos a escuchar a niñas, niños, adolescentes y acompañarlos. No minimizar, porque sus problemas son sus problemas desde su perspectiva, ¿no? Y desde nuestra perspectiva y nuestro caminar de vida puede ser diferente. Entonces creo que sí tenemos que estar dispuestos en ese momento de poder escuchar no solamente las palabras que nos tienen, sino que las acciones que también están haciendo, ¿no? Entonces eso es lo que yo los invito. Uh-huh. Sí, bueno, ya no tuvimos tiempo, pero sí me parece muy, muy importante. O sea, ya vimos cómo está el problema, cómo lo viven los chicos, qué huellas puede tener, pero cómo lo hacemos diferente, pues yo los invito a investigar qué es la crianza positiva, porque nos vamos a dar cuenta que no es una propuesta de que cada quien haga lo que le dé la gana, ni de subirse a las barbas, como decía Esmeralda, sino que precisamente implica que nos organicemos para respetarnos todos, para seguir reglas, para que haya consecuencias, pero sin violencia. Entonces, ahí yo les invito. Y una última idea. El trato con ternura, la ternura, el abrazo, el beso, etcétera, todo lo que hagamos hermoso con niños, niñas y adolescentes, no es solo de aquí para allá. Es algo que da mucho. No me gustaría saber la palabra, les dejo felicidad, pero una experiencia de una mamá, de yo como mamá, un abrazo con mis hijas, pues me daba mucho. Así es, no solamente yo invitarles a que se sumen ya a esta caminata. Después de Guatemala viene El Salvador, después del Salvador, después de Guatemala viene El Salvador, después del Salvador viene Honduras y así sucesivamente. Y hay varias acciones que vamos a hacer. Bueno, una de ellas es la firma del Pacto por la Ternura, va a estar en las redes. Queremos que acá en México por lo menos 1 millón de personas firmen. ¿Será posible? Me decían que hay 120 millones de mexicanos. De esos queremos solo 1 milloncito de ir. Entonces, sumarse a eso. Tenemos una guía de la violencia que va a estar en las redes y que de pronto la podemos utilizar para lo que decía, ¿no? O sea, queremos dar herramientas. Hay una guía formativa, justamente, ¿no? Explicando lo que es la violencia, los tipos de violencia y esto de crianza con ternura, disciplina positiva. Entonces, hay son algunas informaciones que podríamos irlas manejando. Y pues, estar atentos, ¿no? De pronto, articular fuerzas del PCN, pues, las puertas del PCN están abiertas para que podamos articular esas fuerzas y podamos luchar en conjunto por estos niños, niñas, adolescentes y causar mayor impacto. Pues es un poquito lo que nos queremos comprometer como adultos. Vimos las estadísticas, lo que nos decía Raquel, o sea, es algo súper importante, ¿no? Cómo esta parte desde nosotros como adultos nos comprometamos. Entonces, por esta parte de la campaña es el pacto por la ternura. Cómo como adultos nos comprometemos, firmamos, ¿no? Ahorita vamos a hacer un acto simbólico aquí con Raquel y con Karen para que nos puedan firmar el pacto y se comprometan desde sus instituciones, desde las redes, poder difundir para que otros adultos se puedan sensibilizar y comprometer. Sabemos que a lo mejor pues es una firma y hasta ahí queda, ¿no? Pero va a haber herramientas, ¿no? Va a haber otras acciones desde donde estamos, desde todas las redes en las que estamos trabajando para que nos podamos capacitar, ¿no? Para que podamos tener estas herramientas de, bueno, sí, ya sé, hay que hacer ternura, hay que hacer una crianza diferente, no hay que normalizar la violencia, pero ahora ¿cómo le hago? ¿Qué hacemos? ¿No? Y aquí vemos muchas instituciones que estamos comprometidas con la niñez, ¿no? Que estamos comprometidas por hacer algo diferente y pues les voy a leer los puntos que vienen ahí a los cuales nos estamos comprometiendo, que desde ahí ustedes van a poder visibilizar. Les voy a leer el primer punto que dice es cultivar una relación de confianza y reciprocidad.
Dice, me comprometo a establecer una relación basada en la confianza, en la reciprocidad con las niñas, niños, donde se respeten sus derechos y se promueva un equilibrio de poder, fomentado así su participación activa en todas las decisiones que nos conciernen, que es algo que hemos estado comentando la mayoría, ¿no? En esta parte desde la confianza. El punto 2 dice asegurar la integridad física, mental y espiritual. Me comprometo a garantizar la protección y el bienestar integral de las niñas y niños, velando por su seguridad física, su salud mental, su desarrollo espiritual, reconociendo y respetando su dignidad y su individualidad en todo momento. El 3 dice, escuchar con sensibilidad y promover su participación. Me comprometo a escuchar con atención y sensibilidad las opiniones y necesidades de las niñas y los niños, reconociendo sus derechos a ser escuchados, a participar en las decisiones que afectan su vida, promoviendo así su empoderamiento y autonomía. El número 4 dice, consolar el sufrimiento y promover el cuidado emocional. Asumo el compromiso de ofrecer consuelo y apoyo emocional a las niñas y niños en momentos de dolor y sufrimiento, brindándoles un espacio seguro donde puedan expresar sus emociones y sentimientos libremente, fortaleciendo así su bienestar emocional y resiliencia. Y el número 5 dice cultivar su espiritualidad y fe. Me comprometo a acompañar a las niñas y niños en el desarrollo de su espiritualidad y fe, promoviendo valores como el amor, la comprensión, el servicio a los demás, y esto fortalecerá su compromiso con una convivencia armónica y su participación afectiva en la construcción de una sociedad justa y solidaria. Y pues ahí viene Caminatas, Huellas de Ternura, y luego dice, la crianza con ternura empieza con la transformación de nuestras vidas en conductas de respeto, tolerancia, amor y bondad hacia las niñas, niños y adolescentes. Y pues ahí está la parte de, pues tomando esos puntos que vemos ahí en esta parte de cultivar estas relaciones de confianza y reciprocidad, el de asegurar la integridad física, mental y espiritual, porque somos un ser integral, escuchar con responsabilidad y promover su participación, consolar el sufrimiento, promover el cuidado emocional y cultivar su espiritualidad y su fe desde donde estemos, ¿no? Creo que eso es algo importante que podemos hacer con las niñas y los niños y que nos comprometamos, que tengamos esta parte de cambiar esto y que, como vemos en el último punto, así vamos a poder tener una sociedad más justa y en paz. Entonces, pues procedemos aquí a que Karen y Raquel se puedan comprometer en la firma, este acto simbólico, que pueden poner ahí su nombre. Sí, por favor. Sí, justamente la página, si colocan centralidad de la niñez, les va a dar el link de la página web de la centralidad, y en centralidad dice conoce más sobre el Pacto por la Ternura, y ahí dice firma el Pacto de la Ternura. Tenemos hasta el momento aquí, desde que inició en México, 93 grandes firmas. ¿Cuánto nos falta para el millón? Bueno, es eso, ¿no? Puede participar firmando este Pacto por la Ternura, visitando la página web, ahí vamos a subir todo el material, sí, la guía formativa y todas las cosas que poco a poco vamos a ir subiendo. Como recién ha comenzado, pues estamos nosotros incrementando todo el material. Entonces, visitar la página y ahí están todas las noticias. Ahorita ya se están subiendo las actividades que van a hacer en Tuxtla, también en Tapachula, y también viene después de Guatemala, y después va a venir ya todas las planificaciones de los otros países, Colombia, Perú, Ecuador y todo lo demás. Entonces, a través de la página podemos permanecer activos y estar atentos a cómo va desarrollándose la caminata. Y también en su lugar, ¿sí?, buscar alguna de estas organizaciones que son socias, ¿no? Fe y Alegría, Cáritas, y buscar ahí la manera de cómo afiliarse, diríamos, y hacer pues sinergia para los niños, niñas, adolescentes en cada país.
Sí, ahí dentro de la página van a estar las fechas de cada país para que los compañeros de Colombia, la gente de Colombia, de Perú, Venezuela, pues puedan saber que va a haber una semana intensiva en cada país con actividades físicas, pero no quiere decir que por eso terminemos, ¿no? En México lo físico es del 3 al 10 de febrero, pero vamos a continuar hasta el 22 de junio que termina el papalote, va a estar llegando hasta Chile. Entonces, la intención es que durante todos esos meses se puedan comprometer en la firma y en las redes sociales también. Ahorita Karen va a colocar también el link para el pacto por la ternura, para que sea una firma digital. Lo que queremos es también que es minimizar en esta parte de impresiones. Es mucho más fácil ahora la firma digital y que la podamos compartir desde el WhatsApp. Lo comparten a sus contactos y ahí van a estar todas las actividades. Nosotros desde la red de PCN México, ¿no? Que estamos las diferentes organizaciones, pues vamos a estar también tratando de publicar las diferentes acciones que vamos a estar haciendo, capacitaciones que tenemos multiplicadores de ternura y buen trato que se capacitaron aquí en México, en total 44, hay bastantes activos que están haciendo acciones en los colegios también, desde otras, desde World Vision también tenemos capacitaciones, también desde acá, desde MDSOC, también que ha estado haciendo muchos foros y capacitaciones que tienen que ver con la paz. Acá también con Raquel, con Día, esta parte de las investigaciones, que eso es algo importante, ¿no? El seguimiento también, eso es algo que las instituciones estamos haciendo desde diferentes lados para poder contribuir. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales para seguir haciendo acciones también. Uh-huh. Muy bien. Sí, bueno, pues creo que, bueno, y para cerrar y que ahorita vamos a hacer también simbólicamente poner el listón para sumarnos, ¿no? Como instituciones y para, bueno, abrir el espacio que sí nos va a compartir un canto. Simplemente creo que diría, bueno, parte de lo que decíamos en el título de este espacio, decíamos, bueno, los desafíos. Creo que a partir de lo que hemos reflexionado en este espacio, bueno, pues vemos que son muchos los desafíos y que por lo tanto, pues desde las distintas áreas donde cada quien estamos, sea en las escuelas, en las iglesias, en la catequesis, a través de organizaciones de sociedad civil, de la academia, etcétera, que cada uno de los espacios puede aportar y cada uno de los espacios nos toca ver cuáles son esos desafíos, ¿no? A qué nos invita desde lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues sabemos que el espacio ahora era breve, que fue, ¿no? Un tiempo algo limitado, pero creo que la profundidad de lo que dialogamos es mucha y creo que nos abre realmente a mucho, ¿no? Creo que lo importante es lo que ahora nos llevamos y que me quedo otra vez con lo que nos decía Marco, desatar procesos, ¿no? La importancia de que a partir de esto cómo vamos hacia adelante a ir abriendo estos nuevos espacios, estas nuevas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren vamos ahora a la... Más bien, yo los agarro y ustedes lo hagan. Acá, entre las dos. Es el compromiso. Pues el colocar esta colita con el moñito, lo que queremos es decir que empezamos ya la caminata y que esta cola junto con otros moñitos se van a estar colocando en cada uno de los países para simbolizar lo que estamos haciendo, el compromiso de que este papalote de la ternura, como decía, va a volar alto y va a recorrer todo el continente, y el compromiso de cada una de las organizaciones para esta parte de esta campaña continental que empieza, pero queremos que continúe hasta que erradiquemos la violencia de niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Paz de la humilde verdad en Honduras, paz de la voz liberada en batalla, paz de ternura y firmeza en la vida, paz vigilante que va sin amarras, paz que mantiene encendidas las velas,
sabia manera de amar sin barreras, paz, resistencia, verdad sin violencia, paz persistente, humana y creyente. Paz que regala su voz al profeta, paz que resiste la muerte despierta, paz sin mordaza tu sueño de vida, que clama lo humano, que clama justicia, paz que regresa en poema la letra, paz de sencillos, de risa, de fiesta, paz de la cura en amor desmedido, a lo dañado, lo muerto, lo herido. Paz de la humilde verdad en Honduras, paz de la voz liberada en batalla, paz de ternura y firmeza en la vida, paz vigilante que va sin amarras, paz con poder que proteja la vida, paz con poder que descubra mentiras y sin poder que condene lo humano, sin más poder que se imponga y domine. Paz que regala su voz al profeta, paz que resiste la muerte despierta, paz sin mordaza tu sueño de vida, que clama lo humano, que clama justicia, paz que regresa en poema la letra, paz de sencillos, risa de fiesta, paz de la cura en amor desmedido. A lo dañado, lo muerto, lo herido. Bueno, pues muchas gracias. Les invitamos nuevamente, ahí desde las redes va a estar la firma por el Pacto de la Ternura. Esperemos que, porque Marco nos está monitoreando todos los días, entonces esperemos que el día de hoy podamos llegar por lo menos a 200 personas, o más de 200, porque traen ahí tras toda su organización, y pues les agradecemos mucho el poder haber participado en este evento. Gracias.